El fútbol, por lo general, se disfruta mucho ya sea como practicante del mismo o como aficionado, ya sea en mundiales, partidos de la liga local o la Champions League. Pero, no todo es color de rosa, algunos jugadores tienen problemas personales e internos, como tristeza, ansiedad y hasta depresión. Bienvenidos a Relatos del Puma, en esta ocasión les traigo 5 historias tristes del fútbol. Pónganse cómodos y si te gustó, no olvides suscribirte. Sin más nada que decir, vamos a comenzar. Robert Enke fue un futbolista alemán que comenzó su carrera en el FC Carl Zeiss Jena, donde en noviembre de 1995 hizo su debut, cuando al portero anterior le encajaron 14 goles en 3 partidos. Un año más tarde, fue fichado por el Borussia Mönchengladbach de la liga alemana, aunque no permaneció en este equipo muchos años, puesto que el Fútbol Club Barcelona decidió ficharlo, para después ir al Club Deportivo Tenerife, al Benfica y finalmente al Fenerbahce. En el año 2004 volvió a Alemania para jugar en el Hannover 96, donde pasó los 5 años siguientes. Robert comenzó a sufrir una fuerte depresión desde su entrada en el Barcelona y el Fenerbahce, allá por el año 2002. Uno de los síntomas que presentaba era un gran temor al fracaso, así como las manifestaciones habituales de este trastorno. Sin embargo, estos hechos no se conocieron hasta después de su fallecimiento, ya que Robert no quería que se supiera por si afectaba a su carrera futbolística. En 2004, tuvo una hija que nació con una enfermedad denominada síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y que, desafortunadamente, falleció a los 2 años debido a un paro cardíaco, hecho que aumentó la gravedad de su depresión. El 10 de noviembre de 2009, Robert Enke se quitó la vida arrojándose a las vías de un tren en movimiento en un paso a nivel, en las cercanías de la ciudad de Hannover. Hacía poco había vuelto a la consulta de su médico por causa de su depresión tras haberla superado, pero aunque parecía que había mejorado, no fue así y se quitó la vida. Su baja causó conmoción en el fútbol alemán y en diversas partes del mundo. Cientos de fans dejaron flores y velas en conmemoración de Robert en la entrada del campo del Hannover 96. Los equipos en que jugó Enke realizaron sentidos homenajes en sus partidos. La canciller Angela Merkel dio sus condolencias a su familia, mientras que el partido amistoso ante Chile, a jugarse el 14 de noviembre, fue suspendido debido a la incapacidad de los jugadores del equipo para reponerse de la tragedia. Tras su muerte, el Hannover 96, el equipo donde pasó sus últimos años, creó la Fundación Robert Enke, con el objetivo de cuidar la salud mental de los futbolistas y de niños con problemas cardíacos. Se cree que su suicidio no se debe a su carrera futbolística, pero poco se puede esclarecer ya que el propio deportista mantenía su situación psicológica en privado. Cuando se habla del maracanazo, es casi inevitable pensar en la imagen de Obdulio Varela con la pelota bajo el brazo, o la foto de Jules Rimet con el capitán uruguayo ante la incredulidad de los torcedores. Pero esta vez nos ocuparemos de los derrotados, cuya vida también cambió después de aquel día. Tras la caída ante Uruguay en el último partido de Brasil 50, la verde-amarela ganó 5 mundiales y se convirtió en el seleccionado más exitoso del planeta. Sin embargo, los éxitos posteriores nunca hicieron olvidar la tristeza vivida en el Maracaná. Las 200.000 personas que presenciaron el encuentro fueron testigos de un día que quedó grabado en el alma de todo el pueblo brasileño, con la fuerza de los momentos más tristes. Esa pena que vivieron los anónimos fue mucho más potente en los protagonistas. Casi todos los jugadores que hasta ese día eran ídolos nacionales se perdieron en el olvido. Pero hubo uno que murió por primera vez ese 16 de julio de 1950. Se trata de Moacir Barbosa, más conocido como el arquero maldito. La pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Yo llevo 45 pagando por un delito que no cometí, sentenció el guardaballas muchos años después del maracanazo. Nadie recuerda que el guardaballa haya tenido especial responsabilidad en los goles uruguayos. Sin embargo,
Todos señalaron a Barbosa como el mayor culpable de la derrota. El futbolista querido por todos pasó a ser el hombre más odiado del país. Llegué a tocarla y creí que la había desviado al tiro de esquina, pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar hacia atrás. Cuando me di cuenta de que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo y sentí de inmediato la mirada de todo el estadio sobre mí. Esas son palabras del propio portero, que pareció darse cuenta de inmediato todo lo que estaba por vivir. La mirada de todo el estadio sobre mí, esa fue su sensación en la cancha, la misma que vivió en las calles durante el resto de su existencia. Quizás el único que lo defendió fue uno de sus grandes rivales, Obdulio Varela, que declaró: "La culpa no fue de Barbosa, a esa pelota la hizo entrar el destino". Moacir fue el primer gran arquero de la historia del fútbol brasileño, pero todo lo bueno que había hecho hasta aquel mundial fue eliminado del recuerdo de todos. Solo quedó en la memoria colectiva aquellos 2 goles de la Celeste. Muchos años después, un ya anciano Barbosa quiso visitar a la selección, el cual se preparaba para la Copa del Mundo de 1994. Pero no pudo, porque no lo dejaron entrar. "Ese hombre trae la mala suerte", dijeron. Él ya estaba acostumbrado al desprecio. Hace 2 décadas, en la más cruda pobreza, Moacir Barbosa murió por segunda vez. No hubo homenajes ni minutos de silencio, pero al menos por un momento las críticas fueron silenciadas, por eso del respeto a los muertos. Fue la segunda muerte del arquero del Maracanazo. Hoy es un buen momento para reivindicar a un jugador de fútbol que intentó hacer su trabajo de la mejor manera, pero se equivocó y lo pagó demasiado caro, con el destierro y el desprecio. Con la muerte en vida. Emiliano Raúl Sala fue un futbolista profesional argentino que jugaba como delantero. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol francés, primero en el Girondins de Burdeos, y finalmente, tras varias sesiones, en el Fútbol Club Nantes. El 19 de enero de 2019 fue traspasado al Cardiff City de la Premier League, pero no llegó a debutar en el club galés. Viajó el 21 de enero a Nantes a despedirse de sus compañeros, y la avioneta que lo transportaba de regreso sufrió un accidente aéreo mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha, falleciendo en ese incidente. Las autoridades británicas informaron el 3 de febrero que encontraron, en el fondo del Canal de la Mancha, restos del avión en el que viajaba el futbolista argentino. El cuerpo de Sala fue recuperado el 6 de febrero de 2019, después de que una búsqueda privada fuera comisionada por su familia. El cuerpo del piloto David Everson aún no se ha encontrado. Pruebas de toxicología posteriores encontraron altos niveles de monóxido de carbono en la sangre de Emiliano que podrían haber causado una convulsión, pérdida del conocimiento o un ataque al corazón. El Fútbol Club Nantes rindió un emotivo homenaje a Emiliano Sala en su estadio, el miércoles 30 de enero de 2019, en el partido aplazado de la Liga 1 de Francia contra el Saint-Étienne, el primer partido que disputaron tras la desaparición del goleador argentino en el Canal de la Mancha. El mismo día que se confirmó que el cuerpo encontrado correspondía al jugador argentino, Nantes decidió retirar la camiseta número 9 que usaba Sala en su honor. También San Martín de Progreso, el club en donde hizo las inferiores en Argentina, nombró a su estadio Emiliano Raúl Sala en homenaje a él. Ramiro Castillo Salinas fue un futbolista boliviano que se desempeñó como centrocampista y formó parte de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 con la selección boliviana. Castillo desarrolló gran parte de su carrera futbolística en Argentina. Su último club fue el Bolívar, equipo para el cual jugó hasta 1997, año en el cual se quitó la vida. Luego de la pérdida de su hijo, Ramiro Castillo entró en un profundo pozo depresivo, aislándose del mundo exterior, y a pesar de que muchos amigos y colegas futbolistas intentaron ayudarlo a superar esa situación, él nunca pudo lograrlo. Finalmente, casi 4 meses después de la muerte de su hijo, se quitó la vida. Su cuerpo fue hallado ahorcado con una corbata, en la mañana del sábado 18 de octubre de 1997, en su casa de Achumani, al sur de La Paz.
Como consecuencia de la desaparición de Ramiro Castillo, la Federación Boliviana de Fútbol declaró 30 días de duelo y suspendió el clásico entre Bolívar y The Strongest, que debía jugarse al día siguiente. Ramiro Castillo jugó su último partido el 12 de octubre de 1997 para la selección de Bolivia ante Ecuador por las eliminatorias del Mundial de Francia de 1998. Andrés Escobar fue un futbolista colombiano. Compitió por la selección nacional de su país y por el Club Atlético Nacional de Colombia. El nombre de este recordado jugador colombiano ocupó los titulares de todo el mundo cuando fue asesinado por un sicario contratado para su muerte después del partido, en el que marcó un gol en su propia meta, en el Mundial Estados Unidos 1994 frente a la anfitriona, dejando a Colombia fuera del torneo, y que supuestamente había causado grandes pérdidas de apuestas entre varios poderosos narcotraficantes. Sin embargo, mucha gente, incluyendo amigos personales, compañeros de equipo, y el exentrenador Francisco Maturana, creen que su muerte tenía más que ver con el clima de alta tensión dentro de Colombia en aquel entonces, y que el autogol jugó solo un papel secundario. Escobar regresó a Colombia tras la temprana eliminación de su selección, en plena celebración del Mundial en Estados Unidos. Días después de su regreso, mientras estaba en el aparcamiento de un restaurante, en los alrededores de la ciudad de Medellín, fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao, vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. Escobar, desde el interior de su auto, pidió respeto a los hermanos y discutieron. Santiago, el mayor de los Gallón, le dijo: usted no sabe con quién se está metiendo. En ese momento Humberto Muñoz Castro, chofer de los hermanos y que permanecía dentro de su camioneta, bajó de su vehículo y descargó su revólver en el cuerpo de Escobar. Unas personas que vieron lo sucedido, lo condujeron de urgencia al hospital, donde murió 45 minutos después. Investigaciones posteriores vincularon al homicidio con mafias dedicadas a las apuestas deportivas, aunque el vínculo no pudo ser comprobado judicialmente. El autor del asesinato fue condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente fue rebajada a 23 años. El 5 de octubre de 2005, el autor se acogió a un beneficio extracarcelario, el cual le permitió salir de la prisión. Esta decisión judicial fue fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad, periodistas y organizaciones. Pocos años después de la muerte de Escobar, se estableció la Copa Andrés Escobar para el campeón del torneo de fútbol callejero. Bueno gente, de momento ha sido todo. Agradezco de antemano que hayas visto el video. Recuerden que si les gustó no olviden suscribirse y darle me gusta. Nos vemos hasta la próxima.